Recuerda lo que te digo, el callejero es lo que te va a dar la plaza, ya por el lunes, ya por el martes, ya por el miércoles. El error del opositor es que lo primero que tenéis que hacer, por favor os lo pido, es tú te vienes arriba, te saltan algunas lágrimas, decides opositar a bombero, tienes que ir a fuego. Opositor, opositora, mi nombre es Adrián Luna, soy biólogo, profesor, bombero, formador y fundador de la Academia Élite Bomberos. Durante este vídeo os explicaré cuál fue mi rutina de estudio durante la oposición para sacarme la plaza fija en 8 meses. Sé que mi vida os importa una auténtica, pero estoy seguro que muchos de vosotros vais a poder sacar alguna herramienta, algún consejo y algo que vayáis a aplicar en vuestra rutina de estudio. Así que poneros cómodos y vamos a por el vídeo. Antes de continuar, quería aclarar que lo que a mí me ha funcionado, igual a ti no te va a funcionar. Este vídeo no quiero hacerlo muy extenso, así que probablemente lo dividiré en varias partes. Así que vamos a empezar con la primera, que es la rutina de estudio. ¿Qué rutina llevaba yo día tras día para conseguir esa plaza en 8 meses? Antes de nada, yo quería lanzaros una pregunta, y es: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por sacrificar todo tu entorno? ¿Cuánto de obsesivo tienes que ser para llegar a ser el mejor? Esta es la clave. Esto, imagino que muchos de vosotros sí que tendréis una respuesta, y si es clara, vais a ver resultados mucho antes de lo que jamás os hubierais imaginado. La rutina de estudio varía, ¿no?, en función de en qué etapa te encuentres. Yo cuando empecé a opositar, lo único que tenía claro era que quería opositar por la zona de Andalucía. Eso es un buen punto de partida. Analizar y no decir, me quiero presentar solo a Albacete, me quiero presentar... Sé que todo el mundo quiere, al fin y al cabo, llegar a su casa y estar en su casa y estar con los suyos. Pero creo que la oposición a bombero es demasiado complicada en muchos casos para decidir desde un primer momento, yo quiero ser bombero en Ferrol. Ese es mi punto de vista. Yo, por suerte, decidí opositar a la zona de Andalucía. Entonces, ahí te empiezas a informar en academias, qué permiso necesitas de conducir y demás. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la rutina, cuando ya tienes escogido qué zona deseas entrar de bombero o te gustaría, empiezas ya a mirar los temarios, ¿no? Entonces, yo quería presentarme por la zona de Málaga y de Cádiz y empecé con el manual de Convé. ¿Vale? Es un manual que es bastante conocido y a día de hoy pues, hay sitios que siguen tirando de él. Aparte de Convé, también me estaba leyendo a la par el Libro Azul, que es un libro que yo recomiendo, ¿vale? Un libro básico para bomberos que yo recomiendo mucho si acabas de empezar, para tener unas ideas básicas, unas nociones básicas. Además, de aquellos que lo han escrito, me parecen que son brutales. Los chicos, más o menos tengo contacto con algunos de ellos y son muy buenos, así que yo lo recomiendo mucho. Continuamos con el tema de Convé. Yo empecé a estudiar Convé y también empecé con la parte jurídica. La parte jurídica es clave, al principio sobre todo. Muchos opositores, me incluyo yo, pues no encontrábamos, no nos gusta, ¿no?, estudiar esa parte jurídica. Nos gusta mucho más pues teoría del fuego, hidráulica y, en fin, incendios, el tema de bomberos, flashover, backdraft, lo entiendo. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos diseñados, necesitamos pasar un examen, necesitamos sacar una pregunta tipo test bien. Al tribunal le da igual que sea de jurídico, que sea de callejero o que sea de específico de bombero. Así que hay que jugar inteligente. Esto es una carrera de fondo, ¿vale? Entonces, yo empecé con un gran porcentaje de mi día estudiando la parte jurídica. Para que os hagáis una idea, yo cuando empecé a opositar estaba haciendo un máster, ¿vale?, de educación en Málaga, que me llevaba en torno a unas 3-4 horas al día, y aún así yo sacaba esas 8 horas diarias reglamentarias. Si algún día sacaba 6 o 7, no os preocupéis, porque yo el fin de semana llegaba a esas 40, 45, 48 horas semanales, ¿vale? A algunos les parecerá una locura, otros pensarán, no tienen tiempo.
cada uno aquí ya os digo que cada uno su vida es muy diferente a la del vecino. Otros dicen que con 4 o 5 horas te sobra. Después están los del MIR, que los del MIR se meten unos meses de 10-12 horas al día. En fin, ya cada caso bueno, muy particular, ¿no? Yo lo que quiero decir con esto es que con 8 horas de estudio al día, ¿vale? Limpias, sin el móvil y sin nada, muchas personas que estén viendo este vídeo de verdad, podéis sacar el nivel en 8-10 meses. Ojo, esto es súper importante. No estoy diciendo que sacar la plaza en 8-10 meses sea fácil, ni muchísimo menos. Es algo muy improbable. Lo único que os estoy diciendo es que si os lo curráis, en 8-10 meses podéis sacar un buen nivel para aprobar casi cualquier examen. Luego, cuando yo llegué a Málaga, me instalé en Málaga, ahí sí que empezó la fiesta. Y digo esto porque yo me fui a Málaga en octubre, pues yo empecé más o menos en agosto, ¿no?, a estudiar de 2022. Y esos meses estaba en Albacete con mis padres, con todos mis amigos, y aunque llevaba una rutina de estudio buena, no era lo mismo. Me explico. Cuanto más lejos estén las distracciones, mejor. Sé que todo el mundo no puede hacer esto, pero yo tuve la suerte de poder irme a Málaga y estar absolutamente sin amigos, solo, sin distracciones. Yo me iba a la biblioteca y mi rutina era brutal. Era brutal. Y a continuación os la voy a contar. Una vez me instalé ya en Málaga, fui al máster, eché mis horas y demás. Pero ¿cuál fue mi verdadera rutina de lunes a domingo cuando empecé en octubre, por ejemplo, tras llevar 2 meses opositando? Yo me despertaba los lunes en torno a las 6, 6 y media. Algún día se me iba la pinza y me despertaba a las 5 y media, 5, pero normalmente eran las 6, 6 y media. Yo echaba un par de horas. Bueno, yo recuerdo tener la cama, tirarme de la cama y tener la cafetera al lado. Esto lo prometo, tenía cafetera al lado y al cabo de 10 segundos ya estaba sentado en el escritorio. No había nada de ruido, full focus. Y normalmente metía parte jurídica, 2 horas de parte jurídica. La parte jurídica, muchas veces yo digo, pues si tu oposición tiene 100 preguntas, el examen, y 20 son la parte jurídica, dedícale un 20% de tu tiempo a la parte jurídica. Al principio yo le dedicaba un poco más, ¿vale? Porque es muy importante y es una manera también de sacar ventaja al otro opositor, porque ya os digo que es un verdadero. Entonces echaba mis 2 horas y ya me iba al máster. Cuando llegaba al máster eran 3-4 horas y me intentaba escapar media hora, 1 hora para sumar alguna horita, ¿vale? Para llegar más o menos a las 2 del mediodía con unas 3 horas, ¿vale? Luego yo comía, me llevaba la comida de casa preparada o me pillaba algo del Mercadona rápido, porque ya os digo que la oposición yo me la tomé muy en serio, única y exclusivamente a estudiar, solo eso, no había tiempo para otra cosa. Yo hacía lo mínimo para comer, lo mínimo para subsistir, y lo que hacía era, literal, un poquito de arroz, un poquito de pollo y pa'lante. Entonces yo le dedicaba pues mis 20 minutos, ya a 2 y media, pues es que ya digo que depende del día, pero yo a 2 y media estaba plantado en la biblioteca. Al principio me costaba mucho porque después de comer 2 y media, digestión y demás, se me hacía un poco pesado. Pero bueno, al fin y al cabo, pues te acostumbras. Entonces, bueno, era las 2 y media, yo le dedicaba otras 2 horas de estudio, descansaba unos 20 minutos, otras 2 horas de estudio, y ya dependiendo de la hora que fuera, pues echaba 1 hora, hora y media, 2, para llegar ya a esas 8 o 9 horas de estudio diarias. Y después me iba a entrenar. Yo quiero añadir aquí algo muy importante, ya haremos otros vídeos, pero yo llegué a la oposición con muy buen nivel físico, por lo que es muy difícil estar focus en 2 tareas, como pueden ser la parte teórica y la parte física, prolongada durante mucho tiempo. Yo entrenaba para despejarme, entrenaba específicamente las pruebas. ¿Qué pruebas, Adrián? Pues yo entrenaba pues, la carrera, un 1000, 1500, entrenaba el 100, entrenaba dominadas, banca, salto también horizontal, salto vertical. Yo no sabía a qué oposición iba a ir. Yo lo único que tenía claro es que era Andalucía. Entonces, bueno, ahí ya se cumplían esas 8 horas, ¿vale? De estudio. Después yo llegaba, entrenaba, pistas por ejemplo, y después me iba a casa, cenaba algo y a dormir. 9 y media, 10 a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Esto se cumplía lunes y martes, pero después ya el miércoles, jueves, viernes, sábado, la cosa cambiaba. ¿Por qué? Porque cada vez me acostaba un pelín más tarde, porque no llegaba a lo mejor a esas 8 horas, y a lo mejor empezaba a entrenar a las 8 de la tarde. Entonces, calcula,
voy a entrenar, después me hago la cena, en fin, pues que me acostaba 10:30, 11, 11:30 y ya pues al final me levantaba a las 7, 7 y algo, ¿vale? Luego, los domingos los utilizaba de descanso casi siempre, excepto algún momento crítico de la oposición que lo necesitara, siempre descansaba. Me iba a la playa y demás. Y sobre todo, esto es muy importante lo que voy a decir, y creo que es algo que fue fundamental durante la oposición, que fue andar yo solo los domingos con mis cascos, escuchando a Víctor Coopers, por ejemplo, y analizando un poco el camino, ¿no? Desde que decidí, porque cuando tú empiezas y decides opositar a bombero, tienes que ir a fuego, tienes que ir con todo, tienes que ir con todo. Y yo decidí ir con todo, y todos los domingos, pues yo cuando escuchaba a Víctor Coopers, me emocionaba de decir, joder, Adrián, lo que estás consiguiendo, es que cada semana vas progresando, cada semana te sabe mejor esto, te sabe mejor lo otro. Y claro, pues tú te vienes arriba, te saltan algunas lágrimas, ya por el lunes, ya por el martes, ya por el miércoles. Y cuando hay momentos claro que hay momentos de bajón. Yo no los analizaba mucho porque no tenía tiempo, y esto lo digo de corazón. Aquí alguna gente, las personas me pueden decir, ¿pero qué dices, Adrián? En momentos de bajón, pues tienes que tener, o sea, vas a tener mucho durante la oposición. Pues yo no tuve tantos. Yo era de decir, pues a lo mejor si me encuentro un día desmotivado, yo voy, porque cuando estás desmotivado y vas a estudiar, cuando estás desmotivado y vas a entrenar, eso se llama disciplina. Y yo soy muy cabezón. Y al igual que yo, hay muchos opositores que son iguales que yo. Pero os tenéis que meter en la cabeza, de una vez por todas, y dejar de escuchar al resto de la gente, de que la oposición a bombero, a pesar de que sea muy difícil, el nivel se puede sacar en 8, 9, 10 meses, 12 meses, 14 meses. Y dejar de escuchar a la gente que dice que tardas 8, 9, 10 años. Cada caso es particular. Puedes tener mala suerte, pero yo digo el nivel, obtener el nivel. Y más aún que yo cuando empecé a opositar me casqué el temario de Condé, me casqué el temario del libro azul, el rojo, el Adams, un montón. Y ahora yo, por ejemplo, decidí montar una academia y decidí recopilar todos los datos más relevantes, más específicos en un temario que no tiene más de 10-15 páginas. Y esto, vamos, te ahorra un poco de tiempo, no, lo siguiente. Es decir, a día de hoy tenemos unas herramientas que la capacidad de sacar el nivel únicamente depende de ti. No depende del vecino, depende de ti. Yo me lo curré en su día, con la oposición a bombero. Y ahora me lo estoy currando en Elite Bomberos porque sé que tarde o temprano todo el mundo va a decir, hostia, hostia lo que hay aquí. Y eso es muy reconfortante para uno mismo. Y lo más bonito para mí es sentirse orgulloso de uno mismo, de tener un propósito en esta vida y de sentir que estás progresando. Al principio del vídeo dije que iba a dividir, digamos, la oposición, mi rutina de estudio, en diversas partes. Y esto es en función de dónde te sitúes, ¿no? De dónde te encuentres. Yo he comentado más o menos cómo era el principio, ¿no? de la oposición. Pues empiezas a leerte pues, los manuales más o menos que sabes que están por la zona, empiezas con la parte jurídica y le asignas un buen porcentaje, empiezas a hacer preguntas tipo test, a motivarte con los simulacros, empiezas, oye, pues suspendo este simulacro, pero el mes que viene, pues vais mejor, ¿vale? Estos son los primeros meses, ¿no? Un poco de adaptación. Hay mucha gente que está un año adaptándose, un año y medio. Ya os digo que esto depende en función de cada uno y de las ganas que tenga, de la disponibilidad y de la compatibilidad con la familia y con su vida y con su trabajo. Yo iba a muerte desde el primer día. Entonces, una vez yo ya empiezo a saberme el manual de Convé, que ya me lo he leído, el libro azul, y empiezo a tener unas ideas básicas de la oposición a bombero, me empiezo a leer un poco el temario también de la academia que yo tenía y demás, empiezo ya con el siguiente paso. Que el siguiente paso es comenzar con un libro que se llama El libro rojo del bombero. Esto es, vamos, solo hay datos. Un libro tocho, que no sé a quién se le ha ocurrido, pero que solo hay datos. Y hay muchos datos y hay muchos datos que sobran, ¿vale? Porque sobran, no son relevantes y muchos opositores caen en la trampa de estudiar esos datos relevantes. Chicos, la clave de la oposición a bombero, repito, es saber filtrar. Es que tú tienes un temario prácticamente interminable y tú necesitas agruparlo por temas y en pocas páginas. Y tú, conforme vayas haciendo exámenes, revisiones de exámenes que son súper importantes para saber qué entra, te vas a dar cuenta, porque yo esto lo hago día tras día, miro exámenes, de que siempre son las mismas preguntas. Entonces tú tienes que clasificar las preguntas, decir,
Estas preguntas son sencillas y siempre las preguntan. Funciones del alcalde, funciones de la Junta de Gobierno local, que si la UNEN 2, que si la 1846. Son preguntas clave y después te preguntan la capacidad de arrastre del EVAC 500, no sé qué, no sé cuánto, y ha salido una vez en la historia. Entonces tienes que saber filtrar y para eso también están las academias, para decirle al opositor de primeras que esto no es importante. Lo importante es esto y esto te lo damos a ti. Tú te lo estudias y al lío, y vamos al lío. Entonces yo empecé con el libro rojo, es decir, que yo aún sacándome la plaza en poco tiempo, a mí me ha dado tiempo a leerme prácticamente todos los manuales. Y poco a poco, pues, ir sabiendo filtrar yo mismo. O sea, chicos, os voy a decir una cosa que creo que es muy importante, y es, a ver cómo lo explico, es la capacidad que tiene cada uno de independencia y de saber desarrollarse. A ti te lo pueden dar, absolutamente todo, pero si tú no indagas, tú no buscas, y demás, la oposición, ya te digo yo, que se te va a hacer dura. Tú tienes que ser autosuficiente e independiente en esta oposición, y bueno, y prácticamente en todas. De decir, esto no lo entiendo. Vale, pues aquí tengo varias opciones. Una, busco por internet y me las apaño yo, busco por los distintos manuales y me las apaño yo, también lo puedes preguntar, pero, es decir, tú tienes que ser independiente y tienes que decir, pues si no entiendo una cosa, la busco yo, y si no, estoy horas y horas buscando y no la encuentro, igual entonces pregunto. Porque poco a poco vas a ir desarrollando una capacidad a la hora de enfrentarte a un problema y tú saber solventarlo, brutal, brutal. Una vez llegado al punto de que te has leído ya varios manuales, te empiezan a sonar todas las cosas, la parte jurídica ya le has dado caña a la Constitución, al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, a Procedimiento Administrativo Común, a las principales, yo creo que ya toca pasar al siguiente punto. El siguiente punto es intentar, bueno, aparte de echar papeles en todos lados, tienes que ir a todos los exámenes, a todo lo que se presente, ve, a todo lo que tú puedas y el bolsillo te lo permita y tus capacidades y demás te lo permitan. Si acabas de empezar a opositar, pues no vayas, no vayas. ¿Vale? Entonces, una vez llegados a este punto, es cuando ya decides, esta parte es muy complicada porque es cuando ya decides presentarte a una a muerte o decir, vale, esta me la voy a preparar un poco más. Y otro error del opositor, que es, voy a decir dos errores. El primero es decir, voy a presentarme a un sitio, empiezas a prepararte fuerte este sitio y como no entra, como no sale la oposición, me voy a otro. Y después me voy a otro. Y yo me sé esta parte, pero es que me han dicho que sale y me voy a otro, y me voy a otro. No, no. Tienes que ir a una a muerte. Ahora mismo estamos preparando Betmar, ¿vale? Sierra Mágina, un parque nuevo, 16 plazas, y la gente va a muerte a por esa. Y hay mucha otra gente que se está saliendo o está yendo a por otras. Esto lo entiendo, porque depende de la situación personal y cada uno pues tiene que ver dónde tiene más posibilidades de pillar plaza. Pero lo que yo soy partidario es de que si tú decides opositar a un sitio, primero te tienes que informar bien antes de decir, me voy a presentar a este sitio. Tienes que llamar a la gente del parque, contactar con otros opositores, que es lo que yo hice para Linares. Antes de decir, yo voy a por Linares, yo hablé con Risueño, yo hablé con Tony, bombero de Cádiz, y pues bueno, te van dando información y dices, hostia, esta es, aquí es y aquí me voy a quedar, independientemente de lo que pase en tu vida. Ese es el primer error del opositor que iba a comentar. El segundo error del opositor es cuando empiezas a opositar específicamente para un sitio. Esto lo vais a entender. Yo me llamo Juan y, bueno, soy de Sevilla y yo me quiero presentar a Ayuntamiento de Sevilla. Te apuntas a una academia presencial o online que prepare esa zona. Probablemente en la preparación ya te empiecen a meter algo de callejero. Creo que Sevilla eran 4.900 calles, si no recuerdo mal, y si no, da igual, son muchísimas calles. Y probablemente a los pocos meses de empezar a opositar ya vas a empezar a estudiar las cosas específicas de allí. Esto no está del todo mal, ¿vale? Pero si no entras en Sevilla, todo ese tiempo invertido en el estatuto, en el callejero y demás, no te va a servir para otro lado. Solo te va a servir para Sevilla. Entonces, de aquí a que vuelvas a salir otra oposición para Sevilla, pueden pasar años. Y si no vuelves a entrar en esa oposición de Sevilla, van a pasar otros años. Entonces, por eso la gente tarda tanto. Que sí, lo que vengo diciendo, que si tú eres de Sevilla, obviamente te vas a querer quedar en Sevilla. Pero, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cuál es el error del opositor? El error del opositor es que lo primero que tenéis que hacer, por favor os lo pido, es pillar nivel
específico de bombero y pillar nivel jurídico. Y cuando una vez tengáis esto ya cogido por los os vais al callejero. Hay callejeros que tardan más, hay callejeros que tardan menos. Tú estudias los tiempos de decir, esta oposición va a salir aquí. Muchas veces no se cumplen, pero tienes que informarte al máximo y decir, ahora es el momento de entrar al callejero. Ahora es el momento. Ahora, por ejemplo, son 41 plazas en Cádiz. Esa es brutal, esa oposición es brutal. Y sobre todo para mí. ¿Por qué? Porque es concurso-oposición y yo ya tengo el concurso entero. Sé que la oposición, si no sale de aquí a medio año, va a salir de aquí a un año. Y es prepararme las teóricas y las físicas. Y chimpum. Esa, por ejemplo, es buena. Bedmar, 16 plazas. No se escucha mucho. Ahora hay un montón de oposiciones de Ayuntamiento de Málaga, 51 plazas de que si Almería, que si... Mira, 16 plazas en Bedmar, Parque Nuevo. Hay que analizar las oportunidades, hay que analizar el mercado, hay que analizar dónde estás tú, si tienes nivel, si te da tiempo a llegar, si no te da tiempo a llegar. Pero repito, una y la última vez. Encárgate primero de saber qué es el golpe de ariete, qué es la cavitación, el tema de hidráulica, el tema de electricidad, de primeros auxilios, de construcción de radiotransmisiones. Y cuando tengas todo esto agarrado, con la parte jurídica, los temas que ya he comentado antes, más alguno de igualdad y demás, esto no te va a tomar más de 6, 7, 8, 9 meses si estás en una buena academia y lo tienes bien estructurado y tienes metido en la cabeza que la plaza la vas a sacar en poco tiempo. No digo 8 meses, no digo 10 meses, digo 1 año y medio, digo 2 años, tu plaza fija para siempre. Entonces, una vez ya tengas esto claro, vas al siguiente nivel, que es el callejero. Es el callejero, tú te enfocas en el callejero y dices, esta es mi oposición y aquí no voy a salir. Antes de informarte, o sea, antes de entrar al callejero, infórmate bien por lo que pueda pasar. Cuánta gente se va a presentar, años anteriores, cómo han sido los exámenes, si la oposición es limpia, si no, si te cuadran los tiempos. Llama al parque, tío, vete al parque de bomberos, tío. Vete al... Entonces, por eso digo, al principio del vídeo, que yo quería dividir la rutina de estudio, dependiendo en qué fase estés, porque varía mucho. Una vez ya decides que vas a opositar a un sitio y ya tienes un buen nivel, no te digo el mejor nivel, un buen nivel en la parte específica de bombero y en la parte jurídico, toca meter chicha y caña al callejero. Bien, Adrián, llegados a este punto, ¿cuál fue tu horario? ¿Cómo implementaste ese callejero en tu rutina de estudio? Bien, obviamente tenemos 24 horas al día y tenemos que ser productivos, lo máximo. Entonces hay que desplazar algunas horas del estudio para incorporar el callejero. Desplazar horas del estudio me refiero a que si antes echaba 6 horas a la parte específica de bombero, ahora le voy a echar 3. Y las otras 3 se las voy a dedicar al callejero. Y únicamente eso. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado te lo curras. Y te lo curras y te pones tu rutina de estudio y demás. Adrián, ¿cómo era tu sistema de vueltas? Yo cuando empecé con Convé, me leí Convé entero. Así, pum, voy a leerlo, voy a ver de qué es la oposición a bombero. Libro azul, entero. Y ya, una vez empiezas a ver las preguntas tipo test, empiezas a familiarizarte. Yo me familiaricé muy rápido. A los pocos meses, 2, 3 meses, yo estaba familiarizado con la oposición a bombero. Ahí ya, pues con los recursos de la academia y con un poco viendo las preguntas tipo test y demás, tú ya empiezas a afinar el tiro y de decir, vale, en hidráulica, pues lo más importante es la hidrostática, es la hidrodinámica, los distintos fenómenos que ocurren en las conducciones y ya empiezas, boom, eso. Código técnico, pues te empiezas a dar cuenta de que el SI4, de que el SI5 son los más importantes, de que el SI1, el SI2, SI3 y SI6 flojean un poquito normalmente. Yo cuando empecé a opositar, yo me lo miré entero. Pero sí que es verdad que cuando empiezas a ver preguntas, pues ya te das cuenta de cuáles son los importantes, los aparatos importantes. Igual que la terminología, por ejemplo, del código técnico también es muy importante. Al igual que con este tema, tiene que ser con todos los temas restantes. Bueno, opositor, opositora. Llegados a este punto, me gustaría dar casi por finalizado el vídeo, ya que haremos más, y me gustaría daros unos consejos para que los tengáis en cuenta. El primero es que si empiezas a opositar, que vayas convencido, que vayas a tope, a pleno gas, a full, que vayas focus y que independientemente de lo que te diga el resto, tú vales mucho. Y si le echas un la plaza puede ser tuya más pronto que tarde. Aléjate. Intenta alejarte de todas las distracciones posibles.
No te estoy diciendo que desaparezcas del mapa, de que no quedes con tus amigos. Te estoy diciendo de que valores tu tiempo, de que dejes Instagram, de que dejes de mirar este vídeo, de que priorices las horas del día en estudiar, de que te acuestes y que digas, hoy he cumplido. Todo esto que estoy diciendo parecerá muy bonito, parecerá que es muy utópico, que no es real. Pero sí, compañeros, sí, se puede. Solo está en la cabeza. Está todo en la cabeza. Siguiente consejo, si empiezas a opositar, no decidas opositar a un sitio, no te cierres otras puertas. De verdad. Empieza a estudiar lo básico de bombero, que te va a abrir muchas puertas. Nosotros revisamos exámenes cada 10 días. Y en la academia nosotros revisamos Ayuntamiento de Madrid, Zaragoza, Cádiz, Almería, Vigo, un montón de exámenes, Albacete, Cuenca, y todo con nuestro temario. Hay muchas otras academias también muy buenas. Lo que quiero decir es que el 70-60% se puede sacar fácil, entre comillas, estudiando muy fuerte, ¿vale? En 8 o 10 meses, o estudiando 2 años. Me da igual, pero que es esa la clave. No empieces por el callejero. El callejero, recuerda lo que te digo, el callejero es lo que te va a dar la plaza, pero eso lo dejamos para lo último. Para lo último. Si el callejero es muy difícil, tú ya tienes que anticiparte y empezar a lo mejor quizás un poco antes. Pero sé inteligente, compañero.